Continuamos con nuestra conversación y esta mañana estamos conversando con Jorge Alberto Oviedo, gerente general de FIAES, el Fondo de la Iniciativa para las Américas. Hablamos de la adaptación al cambio climático y los retos que esto presenta para nuestro país. Jorge, el tema agua es vital, es relevante porque, claro, dependemos de ella, pero también el agua de El Salvador, si bien todavía es abundante, es abundantemente contaminada, y recuerdo yo el último informe del Ministerio de Medio Ambiente, casi en un 98% del agua en El Salvador está contaminada. Exactamente, por eso una de las áreas estratégicas que nosotros trabajamos es la prevención y control de la contaminación. Como bien decías, nosotros tenemos una oferta de agua envidiable, 1.800 milímetros al año. Eso es mucho más de lo que reciben muchos países en el mundo, sin embargo nuestra gestión hídrica es deficiente. En el tema de gestión hídrica podemos hablar tanto de aprovechar la cantidad de agua que tenemos como la calidad de la misma. Y vemos, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente decía que solamente el 2% de los ríos del país, es decir, del agua superficial, era de calidad excelente o buena. El resto tenía diferentes categorías hacia la baja. ¿Eso qué implica? Que debemos aprender a gestionar el tema de agua, no solamente ciudadanos, empresa privada, el mismo Estado, para poder lograr, digamos, revertir esta situación. Hay países que con grandes esfuerzos han logrado revertir la calidad de aguas de ciertos ríos. Vemos el tema del Támesis en Londres, donde con muchísimos recursos pudieron revertir esta contaminación. Sin embargo, en nuestro país todavía no se ven esfuerzos de la magnitud que se necesitan para lograr revertir esta situación de contaminación. ¿Qué se puede ir haciendo? Bueno, hay una ley de medio ambiente que regula cómo debe ser el tipo de desechos que las empresas pueden depositar en los ríos de nuestro país, y que se necesita antes de eso un reciclamiento o una purificación de estos contaminantes. Hace poco nosotros hicimos una investigación en el río Sucio, que es uno de los principales afluentes pues, del río Lempa, y que tiene un valor histórico y cultural ancestral, está en una zona arqueológica importante, y en donde podemos encontrar testimonios de personas que anteriormente, no hace mucho tiempo, hace 30 años, practicaban pesca en el río Sucio de nuestro país. Todavía las comunidades lo siguen usando, pero tiene altos niveles de contaminación, no solamente industrial son los menos, sino sobre todo de heces fecales, es decir, de todas las colonias y urbanizaciones que han ido poblando esta zona en el valle. ¿Qué significa esto? Bueno, las alcaldías deben tomar su papel, porque uno de los papeles más importantes que tienen los gobiernos locales es el tema de plantas de tratamiento de agua domiciliares, para las colonias. ¿Y qué estamos viendo en la actualidad? Muchos proyectos privados de urbanización tienen sus propios, digamos, pozos, y tienen sus propias plantas de tratamiento de aguas negras, y solo comienzan a funcionar mientras están vendiendo las casas. Cuando después venden las casas, ya queda en manos de una junta de vecinos que se desentienden del problema, y muchas veces existen las fosas de tratamiento, pero no funcionan. ¿Y qué significa eso? Que estamos creando un mayor problema de contaminación, y luego eso es depositado a los ríos. La excusa, pero, si uno puede decir es válida, es que cuesta mucho dinero, y las comunidades... ¿Cuánto vale nuestra vida? Exacto, pero no hemos llegado todavía a esa valoración, y no hemos logrado entender el impacto que tendría invertir en esto. Totalmente. ¿Por qué el país todavía tiene índices de enfermedades diarreicas agudas alarmantes? Porque lastimosamente, cada vez que comemos en el país, muchas veces hay manipulación inadecuada del agua. Entonces todavía tenemos enfermedades respiratorias que tienen que ver con la calidad del aire, y enfermedades diarreicas agudas que tienen que ver con la calidad del agua, con niveles de contaminación. Y si eso lo vemos, cuánto gasta el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y cuánto gasta la población en su salud, pues es una factura millonaria. Y si eso, en lugar de pagarlo en salud, lo pagáramos en temas de medio ambiente como prevención,
entenderíamos cuál es el verdadero costo de no hacer estas actividades. Después de estos análisis que ustedes han hecho en FIAES y después de ver la realidad climática que nos dejó las últimas dos temporadas de lluvia, que uno puede decir, bueno, esto ya marca un patrón, entonces a futuro, ¿por dónde El Salvador tendrá que tomar acciones o por dónde es que deberíamos ver esta realidad del cambio climático y la readaptación? Bueno, el primer punto es, para mí, el enfoque a concientizar, a que cada uno de nosotros, desde nuestras actividades, los comunicadores, los que crean infraestructura, los que estamos en el tema de agricultura y medio ambiente, en educación, empecemos a analizar desde nuestra acción cómo podemos transversalizar el tema de cambio climático en nuestro quehacer. Por ejemplo, se han hecho muchos esfuerzos en el tema de tratar, como les decía al principio, de blindar la infraestructura, que es como lo que vemos más directamente, ¿no? ¿Cómo construir mejores puentes? Bueno, cuánto llovió en el histórico, pero también una proyección, porque esto viene hacia más. Solo así vamos a poder tener infraestructura más confiable y también menos susceptible a temas de cambio climático. En la comunicación, ¿cómo podemos educar más a la población? El tema de urbanización, todos estamos conscientes de que de alguna manera el cambio de paisaje que se sufrió en la zona de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, en cuanto a la pérdida de áreas de cafetal, ha afectado río abajo en la zona de La Vega. Y eso lo vemos todas las épocas lluviosas. Entonces, tenemos leyes sobre la urbanización. Entonces, no es solamente de que si me controlan o no me controlan, sino el tema de ir buscando la conciencia hacia la protección de la vida. O sea, en este país estamos acostumbrados a construir en las lomas más altas, a deforestar, ¿verdad? A tratar de dejar estas zonas sin protección. ¿Y qué significa esto? Bueno, menos filtración de agua, menos filtración de carbono, mayores deslaves, y esto va provocando pérdidas de vidas humanas. Tenemos que ser mucho más rigurosos en prohibir, en limitar, por supuesto, pedir que se haga el cumplimiento de ley. Rafael, otro ejemplo, Inglaterra es una isla. Desde 1700 ellos están construyendo construcciones verticales, y hay abundantes bosques. Si no ordenamos nuestro territorio, vamos a ser un territorio cada vez más susceptible. Entonces, tenemos que entender que no podemos hacer lo que querramos. Hay normas, y porque estamos afectando el derecho del otro, incluso el derecho a la vida del otro. Entonces, este tema es un tema importante para la adaptación. Tenemos todavía la suerte de tener, digamos, una oferta de agua importante, tenemos una alta biodiversidad, tenemos bosques que se pueden restaurar. Entonces, trabajemos en este tema. Yo creo que esta es una plataforma política importante para poder realmente tener un país viable. Ese es el punto. Si no nos adaptamos al cambio climático, vamos a tener mayores dificultades para emprender el ansiado desarrollo económico y humano de nuestro país. Ahora, detrás de esto también hay oportunidades. Por supuesto. Y para una nueva industria, para un nuevo comercio, una nueva forma de hacer algo en El Salvador. Por supuesto. Yo creo que todo el tema de empezar una agricultura más enfocada en el tema, digamos, con especies más resistentes a cambio climático. SENTA ha venido trabajando desde hace mucho tiempo especies de frijol, especies de maíz, resistentes a, digamos, a sequías, a inundaciones, a vientos. Entonces tenemos que propagar un poco más estas variedades que apoyen, digamos, un poco más al agricultor. En el tema de medio ambiente tenemos la oportunidad de hacer más turismo ecológico y no un turismo que de alguna manera destruya los pocos ecosistemas que tenemos. Y es un tema importante porque ha habido en algún momento la intención de generar turismo, pero un turismo, digamos, de grandes dimensiones, que no es el turismo como más apropiado para el país, sino un turismo más de baja intensidad, un turismo que realmente desarrolla las comunidades
y que su impacto en infraestructura sea menor en nuestras áreas naturales protegidas, en nuestro bosque, en nuestro mar y en nuestros manglares. Para esto siempre hemos estado esperando que alguien traiga la plata y de hecho hemos ido a las últimas reuniones mundiales como país a buscar a quién pasarle alguna factura por el daño ambiental, pero la cosa no es tan fácil. Entonces, ¿hacia dónde va la posibilidad de esa cooperación o de la visión del mundo en ayudar a países como este en esa recuperación? Bueno, creo que El Salvador, a través de su participación en estas cumbres mundiales, ha logrado posicionar a Centroamérica como zonas vulnerables. Y yo creo que aunque no está la cifra determinada, sí es posible que se tenga una cooperación grande del Fondo Climático Global sobre el tema de cambio climático en nuestro país. En el caso nuestro, en el caso de FIAES, la colaboración y los fideicomisos que nosotros administramos están enfocados a este tema. Sin embargo, las necesidades en el país son enormes y por eso le decía, Rafael, cada uno de nosotros, desde nuestras perspectivas, desde nuestro trabajo, debe enfocar esta temática al cambio climático. No solamente las personas que están relacionadas con la temática medioambiental, sino todos y cada uno de nosotros. Entonces, eso es importante y creo que, sin más, es el tema más relevante que tiene nuestro país en este momento. De la última época lluviosa a lo que va ahora y estamos a las puertas de la próxima, ¿cree que realmente es el tema más importante? ¿Estamos enfocados ahí? ¿Estamos previendo? ¿Hemos aprendido la lección? Creo que el país ha avanzado muchísimo en el monitoreo de elementos meteorológicos y del clima. Creo que este gobierno, digamos, desde mi punto de vista, ha fortalecido muchísimo el tema de monitoreo y el tema del monitoreo de elementos climáticos. Y hemos visto cómo se ha hecho una inversión grandísima y cómo a través de esta depresión tropical E12 se pudo monitorear el fenómeno. Sin embargo, todavía nos falta, y ese es el gran reto, en qué podemos hacer en las acciones de prevención concretas para, digamos, generar menos pérdidas materiales y humanas. Entonces, creo que ese es el reto y creo que esas son las oportunidades. Oportunidades en el tema de reciclaje, importantísimo. Definitivamente, creo que debemos proveer que mayores empresas, crear mayores empresas dedicadas al tema de reciclaje para evitar el tema de contaminación. Entonces, definitivamente se abren también nuevos nichos para empresarios que realmente estén conscientes de la temática y que vean en el cuidado y protección y en el manejo responsable de sus desechos una oportunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Rafael. Ha sido un placer tenerlo en este programa y poder conversar sobre este importante tema y creo que vamos a ir poco a poco en el tiempo aprovechando esos estudios y análisis porque hay mucho que hablar en el tema medioambiental. Estamos a la orden. Muy amable. Gracias a ustedes también por su amable sintonía. Terminamos con nuestra reflexión de hoy en Proverbios 11:5 dice: la honradez les abre un camino recto a los hombres íntegros, los malvados se pierden en el de su maldad. Hasta mañana. Chao Chao es un panda rojo de la China y es una de las sensaciones en las redes sociales. Miren ustedes, es un panda distinto y la pasa muy bien. Chao Chao. Y miren, estos concursos de perros son escenarios muy elegantes, muy distinguidos. Y mire, este perro está cumpliendo con todo lo que se le exige, está haciendo su recorrido, pero es un perro con carácter. Miren lo que ocurre, llega para... y no creo que esté pensando. El perrito decide...